Bueno, pues platicábamos antes de irnos a la pausa. ¿Dónde estamos parados, Jesús? ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo tengo mucha esperanza que este Sistema Nacional Anticorrupción pudiera tener mucho mayor vida y eso tal vez, No artificial. pues no artificial, al final es un sistema vivo. Ajá. El Sistema Nacional ha trabajado, hay una plataforma con bases de datos en sistemas que sin duda generan inteligencia anticorrupción. Falta la otra parte, que las instituciones del Comité Coordinador empiecen a utilizar esos datos tanto para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Y tenemos una política pública viva, tanto nacional y en los estados, que también se tiene que dar puntual seguimiento. Y bueno, mi veladora prendida en que esto pudiera tener mayor vida, pues lamentablemente hago referencia a un tema internacional. El Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, todo el capítulo 27 en las charlas de reinscripción del ahora denominado TEMEC tiene que ver con el tema anticorrupción y fue un gran impulsor para que el Sistema Nacional Anticorrupción se consolidara. En algún momento, si se llega a trastocar, independientemente de si las secretarías ejecutivas seguimos vivas o no seguimos vivas, pues sí hay que cumplir con la lucha contra la corrupción. Estados Unidos puso el dedo en la llaga. Estado mexicano, tienes que hacer algo con el tema de la corrupción en tu país para que nosotros podamos seguir con este Tratado de Libre Comercio. Y hago memoria, y hace más de 30 años sucedió lo mismo antes de suscribir el tratado, y fue el Senado de Canadá que le dijo al Estado mexicano tienes que hacer algo con las violaciones de derechos humanos, y así nació en primera instancia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación en ese momento, y 7 años después logra la autonomía constitucional. Entonces, lamentablemente, tal vez, pues tenemos que tener esperanza por los temas internacionales y no genuinamente por lo que sucede en nuestro propio país. Y un ejemplo de esta presión que funciona, por así decirlo, sucedió recientemente esta semana, ¿no? El gobierno mexicano termina entregando a importantes capos de la droga, justo por estas presiones que hay del propio gobierno de Estados Unidos, cuando ya tenían mucho tiempo ahí, ¿no? O sea, empiezan a haber acciones en contra del crimen organizado justo por estas presiones. ¿Creen que estas presiones relacionadas principalmente con temas económicos provenientes de Estados Unidos y de Canadá mantengan vivo el sistema? ¿Tú lo crees? Pues si se respeta el capítulo 27 de este Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, tendría que hacerlo. Porque al final también hay corrupción en Canadá y también hay corrupción en En Estados todo el mundo, Unidos, en los ¿no? países nórdicos también. Aquí el tema es buscar formas de control de la corrupción en cuanto que no tengamos percepciones tan lamentables. Así es. ¿Dónde estamos parados, Eri? Yo creo que poder decir que, como está en el libro, nosotros datamos el libro de 2018 al 2024. Aquí reflejamos en el caso de Guanajuato cómo se trató desde el sistema el fenómeno de la corrupción. Y entendemos así el sistema estatal y el nacional como una política pública. Es decir, tenemos un problema público que es la corrupción. Entonces el Estado tiene mecanismos como son las políticas públicas para a través de ese tamiz de las políticas públicas resolver el problema, que en este caso particular es el de la corrupción, y le agrega ese ingrediente que es el ingrediente ciudadano. Las bases están firmes porque Guanajuato en el 2018 cumplió con todos los transitorios de la ley que decía establecer el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador, la Secretaría Ejecutiva. Todos y cada uno los cumplió conforme estaba en el transitorio. Siguió construyendo esos trabajos, la política estatal anticorrupción como guía estructurada para la prevención y el control de la corrupción, la plataforma digital estatal que es el repositorio de información que aglutinada puede prevenir delitos por hechos de corrupción, y las recomendaciones no vinculantes, que son mecanismos para prevenir posibles riesgos de corrupción, garantizando hay otro derecho humano que es a la buena administración. Y otro de los epicentros es la vinculación institucional. Esta transversalidad de la que hablábamos hace rato se materializa pues en esa coordinación, en esa asociación y vinculándonos unos con otros. ¿Dónde estamos o a dónde se va? Pues la realidad pues no se puede negar. Hay un desmantelamiento del Estado constitucional y democrático de derecho y por consecuencia del Estado de legalidad. Para empezar, pues el comité coordinador del sistema nacional pues ya no va a estar debidamente integrado como lo marca la ley si desaparece el INAI, que es parte integrante.
con la reforma al Poder Judicial, que ahora va a ser el Tribunal de Justicia de Disciplina, pues un representante era el consejero del Poder Judicial. Y entonces, si vamos revisando uno por uno las figuras que lo integran y en los diversos estados sus modelos, pues ahí nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, y decíamos, recuerdo, pues sí, en la ley no lo da, pero también antes sin la ley existían los órganos internos, los externos, los de investigación y de control. Aquí es que en este tiempo creo que faltó tiempo para que madurara el sistema y poder hacer algún ajuste y decir sí, funcionó, no funcionó, pero creo que en lo que nosotros registramos aquí está que funcionó. Y funcionó porque hay una política pública, que es la política estatal anticorrupción, la plataforma, que era otra de las obligaciones, las recomendaciones y todo eso engarzado con la vinculación institucional. Y difundir, tal vez el ciudadano le hace falta conocer más. Y entonces, pero conocer más qué es la corrupción, porque volvemos al tema conceptual. Y conceptual porque para cada uno de nosotros cuando hablamos de corrupción es un concepto distinto. Pero también debe haber la voluntad de poder resolver el problema desde la ciudadanía y desde las instituciones también, porque a todos nos afecta, y no normalizar esa corrupción. Entonces, creo que el reto que viene es mejorar la coordinación institucional, sin duda. Otro de los retos también fortalecer la vinculación institucional y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ¿Y cómo las van a fortalecer? Pues con los resultados. Y esos resultados son que el ciudadano perciba que la corrupción ha bajado, ha reducido, pero pues si eso no sucede, entonces es ahí el punto crítico. Así es. Ahora bien, hace una semana aproximadamente tuvimos la oportunidad de charlar con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, y hay un tema que me pareció interesante y le planteé una pregunta y le dije, perdón que te pregunte de esta manera, me parece que pudiera ser una respuesta poco agradable, pero para ustedes, y me gustaría empezar contigo, Jesús, ¿realmente sirvió de algo todo este entramado que se hizo? La ley anticorrupción, el sistema en general, las instituciones que se crearon para ello, porque venimos en una decadencia, por ejemplo, en el índice de corrupción, que mide Transparencia Internacional, venimos en una decadencia sin que hayan desaparecido todavía estos organismos autónomos. Yo no quiero imaginarme dónde vamos a estar en la medición del año que entra. ¿Sirvió de algo? Claro que sirvió de algo. Recordemos que el índice es de percepción, entonces la percepción puede modificarse por otros criterios más de índole cualitativa, no tan cuantitativa. Y recordemos que la reforma constitucional fue apenas en el 2015. Digo, ya pasaron 10 años en efecto, pero si lo comparamos con otro tipo de sistemas que se han creado, aún es un niño que apenas está por cumplir 10 años. Tendríamos que darle esa etapa de madurez para realmente ver los resultados. La información ahí está. Vamos a ver si se utiliza o no para prevenir, detectar o sancionar faltas administrativas o hechos de corrupción. Entonces, en ese contexto, por supuesto que puede ser perfectible. La lucha contra la corrupción siempre va a estar en ese ámbito de propuestas que pudieran sumar. Pero si tú me preguntas si ha servido en algo, por supuesto que sí, y es mejor tenerlo que no tenerlo. Habría que medir cómo va la coordinación de las instituciones que luchamos contra la corrupción. Habría que medir esas políticas estatales anticorrupción que apenas están comenzando a implementar. Hay que esperar a que se implementen y luego buscar un monitoreo y la evaluación. Es decir, todavía estamos en esta etapa de implementación. Habría que darle un poco más de tiempo. Está la reforma que se hizo en el 2008 en cuanto al tema judicial y todavía decimos que es la nueva reforma, el nuevo sistema penal acusatorio y es 2008, ¿no? Y sí nos queremos poner muy estrictos con el tema anticorrupción. ¿Sirvió de algo, Andrea? Totalmente. Yo creo que, por ejemplo, a raíz de la creación del sistema también se crea la ley de responsabilidades administrativas,
con esto no solamente le damos cumplimiento también a muchos de los tratados y organismos, tratados y convenios internacionales que México tiene, sino también nos hace pensar el rol que tiene el ciudadano en el tema de corrupción, porque antes de esto nada más era el servidor público el que se consideraba corrupto, y hoy en día también hay sanciones ya muy específicas hacia el ciudadano que también forma parte del tema de corrupción. Creo que el tema de participación ciudadana avanzamos muchísimos. Hoy, por lo menos en Guanajuato, el sector empresarial, el sector académico, el sector de profesionistas sabe lo que es el sistema estatal anticorrupción, conoce los trabajos que se ha realizado, es mucho más incisivo en la falta de resultados porque ya tiene un conocimiento, se ha involucrado a toda esta parte de la parte civil, que creo que es también como muy importante, y avances importantes. También se ha desarrollado no solamente la política, pero también una plataforma que, a pesar de que no esté completamente alimentada, a pesar de que no se ha podido terminar de construir por muchas otras razones que no tienen que ver con el sistema, pero creo que también es un avance significativo que exista y que como ciudadanos podamos presionar de por qué no está completamente alimentada. Y creo que incluso ustedes, como medios de comunicación, conocen mucho más el tema de transparencia y de control de la corrupción que antes de que existiera el sistema. Y yo también coincido. Coincido con la maestra Andrea, con mi amigo Jesús, en que ha funcionado, y creo que todavía le falta mucho por dar. Y mucho por dar porque al menos el ciudadano ha visibilizado el fenómeno de la corrupción. Antes de la reforma podíamos hablar de corrupción, de fenómeno de la corrupción, pero con el tiempo podemos clarificar qué es la corrupción. Y el ciudadano que entienda y comprenda lo que es la corrupción, creo que ya ahí dimos un paso. Lo otro, la confianza en las instituciones es muy importante porque es el principal activo de las instituciones. Entonces, el sistema creo que ha sentado las bases, pero también puede seguir dando. Es decir, puede continuar con la implementación de la política estatal anticorrupción, los sistemas que le faltan a la plataforma digital estatal, continuar con recomendaciones no vinculantes, y ese es el propósito, y que la ciudadanía no normalice la corrupción. Porque recuerdo en las encuestas que hacíamos, que integraron el diagnóstico de la política estatal anticorrupción, la ciudadanía creía que los pagos extraposicionales eran normales. Y para nuestra sorpresa, no. O sea, ¿cómo discernir? Bueno, terminamos normalizando la corrupción, como tristemente a veces normalizamos la violencia. Claro, ¿no? Pero el asunto es que haya un ente que te diga que eso no es normal y que te diga lo que debe ser. Y entonces esas eran una de las funciones de la vinculación institucional. Y justo el otro tema que decíamos ahorita de la percepción, también hay artículos sobre la percepción de la corrupción. Principalmente lo hace Transparencia Internacional, las encuestas que hace el INEGI, y ahí pues es cómo lo percibe el ciudadano en su contexto, sus vivencias, sus expectativas o sus opiniones. Pero finalmente la percepción la podemos pasar por un tamiz y medirla con las consecuencias que eso provoca. Y eso ya no es percepción, eso ya es una realidad. Y la percepción se transforma en consecuencias cuando la corrupción limita la garantía de los derechos humanos. El derecho humano a la salud, a la educación, a la alimentación. Lo que decíamos al principio. Claro, efectivamente. Ahí amplía la brecha de desigualdad. Y el principal problema, creo, el origen de los problemas sociales es la desigualdad. La amplía. Claro. Y la otra, el tercer efecto nocivo o más nocivo, pues es la confianza, que destruye la confianza en las instituciones. Ahora yo plantearía, para regresando a la pausa y a este último bloque, ya se nos termina el programa técnicamente, para este último bloque, ¿habrá voluntad política para que este sistema siga trabajando? Esa es la pregunta y quisiera que me comentaran. Vamos a volver con esto después de la pausa.